Bienvenidos, compañeros, al Seminario de Investigación y Proyectos. El tema de este módulo es influencias y confluencias en la obra del artista. Como un tema derivado, antecedentes y referentes del proyecto plástico. A menudo percibimos al artista en estado de yecto, es decir, arrojado a un espacio y un tiempo en donde en solitario, merced a la inspiración y un talento natural, crea la obra. En realidad el proceso es más complejo. El artista tiene un pasado, un presente y una expectativa de producción. La creación es trabajo y disciplina y tiene raíces en la obra de otros artistas, en lecturas, en la observación, la vida cotidiana, familiar, la vida escolar, la vida social. Un punto que resulta interesante explorar es cómo, en muchas ocasiones, sin mediar un discurso teórico, el productor plástico se nutre de la obra de creadores del pasado o de su propio presente. Para ayudarnos a reflexionar sobre estos temas, hemos invitado a la maestra Sol Garcidueñas, de larga trayectoria en esta facultad, quien hará una exploración de su propia obra en busca de estos referentes. La maestra Sol Garcidueñas estudió la licenciatura en Artes Visuales, la maestría en Escultura Urbana en la UNAM, hizo la especialidad en Docencia en Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, en España, y se doctoró también en Artes y Diseño en nuestra facultad. Ha obtenido premios y distinciones por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, becas de producción plástica y distinciones docentes, así como reconocimientos. El reconocimiento Medalla Sor Juana Inés del año 2013. Su obra se ha presentado en exposiciones individuales y colectivas en México y en el extranjero. Diseñó la escultura presea en plata Las Pérgolas para la Asociación Nacional de Libreros, una presea que esta asociación entrega anualmente a los escritores con ventas sobresalientes. Cuenta con el registro de su marca de joyería y actualmente se encuentra realizando los prototipos de 2 colecciones. Se ubican algunas de sus piezas escultóricas de formato urbano en el Estado de México, en el Estado de Guerrero y en la propia Ciudad de México. Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas. Desde hace más de una década trabaja en arte sonoro, arte urbano, intervenciones de espacio, arte público. Obra para sitio específico, técnicas mixtas y temas sensibles de género frente a la violencia en la producción de arte contemporáneo. Se ha desarrollado en investigación, producción y conducción radiofónica, jurado de concursos, participación en mesas de debate, presentaciones de libros y revistas, diseño de vestuario para teatro. Ha impartido cursos y conferencias. En el ámbito académico y administrativo, su ejercicio involucra la génesis y dirección de proyectos creativos multidisciplinarios, producción de fonogramas, resultado de investigaciones en producción sonoro-plásticas, difusión de la cultura, trabajo museográfico y curatorial. Su producción plástica ha transitado entre la planimetría en acero dulce e inoxidable
de formato urbano y la producción escultórica de pequeño formato en metales preciosos, de baja fusión, acero al carbón y galvanizado. Las temáticas abordadas giran en torno a desarrollos geométricos, produciendo espacios transitables, circundantes y de percepción corporal. De manera paralela, su producción involucra el manejo de técnicas tradicionales como grabado punta seca, pintura al óleo y acuarela con temas costumbristas. Con ustedes, la maestra Sol Garcidueñas. Agradezco mucho su invitación, maestro Cuauhtémoc, pero sobre todo el interés por mi producción. Y pues bueno, sí, como creador tenemos muchísimas influencias y yo creo que la primera influencia es cuando ingresamos a la facultad. Tenemos los primeros profesores que son los que nos reciben en los talleres y generalmente abrevamos de su propia producción. Mi caso fue un poco particular y ya lo comentábamos con anterioridad. Yo cuando ingresé a la Facultad de Artes ingresé por el amor a la obra de un escultor que admiro mucho y que quiero mucho, que es el maestro Salvador Manzano. En aquel entonces yo vi un catálogo en Bellas Artes y lo compré porque me encantó, en donde la obra del maestro Manzano gira en torno a la cinta de Mobius y al espacio. Entonces colores muy Bauhaus, o sea, colores básicos, brillantes, extraordinaria la obra. Entonces, pues bueno, yo enamorada de la escultura de Salvador Manzano, ingreso a la facultad y lo primero que me encuentro como maestro es a Salvador Manzano. Entonces, pues yo era la alumna más feliz, yo era la puntual, la que llegaba primero para poder charlar con mi maestro favorito. Después ingreso a otros talleres y llego al taller de escultura en metal con el maestro Jesús Mayagoitia, cuyo trabajo es abiertamente minimalista, ¿no? En el fetish finish, los acabados perfectos, un hombre purista en su producción. Pues bueno, este grupo de jóvenes escultores nos dejamos influir por el minimalismo y con ello, pues bueno, Donald Judd, Morris y de ahí estos que podrían ser considerados post-minimalistas como Chillida, como Antoni Caro, y de tal manera que mi producción era autocomplaciente en ese sentido, ¿no? Yo generaba mi producción planimétrica, abierta, muy al estilo Richard Serra, y posteriormente fue evolucionando mi producción y tenía yo ya otras influencias. Ya empezaba yo a tener una visión crítica sobre mi propia producción. Del primer segmento que podría ser planimétrico, pues tengo obras como Dos Torres, tengo obras como La Diagonal, que se fue a un concurso al Utsugahara en Japón y no me fue mal, pero tenía que enviar la obra y ya no tenía dinero para enviarla, yo era estudiante. Pues ya no la envié, ¿no? Quién sabe qué hubiera pasado si la envío. Pero bueno, así pasó en su momento. Después tenía yo empecé a hacer una revisión crítica sobre mi propia producción, en donde dejé de largo esta visión autocomplaciente de hacerla perfecta, acabada, que fuera reluciente, que se viera perfecta. Y entonces la primera obra que realicé ya bajo esta visión se llamó Las Descripciones del Alma. Esta la presenté en el MUCA Roma, en una galería alternativa en su momento, hoy por hoy creo que sigue todavía funcionando. Y esta obra gira en torno al tiempo que el escultor le aplica tanto a la producción como al montaje. Eran 77 piezas que iban a ser colocadas, pero ya tenía yo la influencia de Miquel Navarro, ya más bien una construcción espacial per se, ya no la escultura objetual, sino ya era el espacio lo que me preocupaba. Aquí lo interesante, bueno, después me invitaron, esa obra se fue al Festival del Desierto, allá por Real de 14, y el curador, un alemán, me llama y me dice, oye, ¿cómo monto tu pieza? Le digo, ahí van las instrucciones, me dice, mándamelas por fax, porque en aquel entonces era el fax lo que funcionaba. Hoy pues ya sus alumnos seguro ni lo conocen, ¿no? Pero el fax era un medio de comunicación en donde uno mandaba el escrito. Pues lo que hice, le mandé las instrucciones, así muy, muy fluxus, ¿no? Le mandé las instrucciones y feliz. El curador gozó el montaje de mi escultura y eso me hizo la observación él personalmente. Después ya me regresan la obra, después como de 2 meses llega mi obra, todavía con polvo de desierto, ¿no? Muy, 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 muy reflexivo para mí.
Bueno, después de esta visión crítica de que mi producción dejaba de ser totalmente perfecta para pasar a decir algo más, me voy hacia el trabajo de las influencias de los entornos. Yo siempre he trabajado con espacios, ¿no? Con espacios urbanos, pero ahora me dejé llevar más por los audios, por los sonidos y por lo que sucedía en términos de historia en un espacio específico. Me invitaron de Radio UNAM para festejar el 59 aniversario, si mal no recuerdo, y con ello generé una instalación especial. El director, que en aquel entonces era el maestro López Veneroni, me decía, genera aquí una escultura en el vestíbulo de Radio UNAM. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer una escultura cuando hay una historia que contar y que lo tienen en voz de ellos mismos, ¿no? Y cómo contar, cómo hacer una escultura si aquí tienen objetos que forman parte pues del devenir de la radio universitaria. Pues entonces me fui a los archivos de audio. Es un archivo en donde tienen los audios desde las primeras grabaciones de radio. Entonces ahí encontré voces de Monsiváis cuando era joven, encontré voces de Diego Rivera, y entonces tomé algunas de estas voces que ya las tenían digitalizadas, y me realizaron unas copias, y de ahí me fui con la gente con los ingenieros técnicos para que me prestaran equipo viejo, que ya lo tenían tirado ahí arrumbado, pero no lo tiraban porque tenía el número de inventario. Pero de estos equipos viejos, grandes, hermosísimos. Y entonces le dije al ingeniero, oiga, ayúdeme a que nada más se mueva la agujita frente a un estímulo de audición. Sí, como no, es fácil, no hay problema, pero no va a cumplir su función. No, le digo que no cumpla su función. Lo quiero para exhibirlo, quiero la marca, el año en que se hizo, cuando llegó a radio, para qué sirvió. O sea, darle el contexto a quienes visitaban para festejar Radio Universidad. Entonces fue muy interesante porque colgué unas bocinas, puse mampara negra, metí los cables por abajo de la alfombra, bajé antes usábamos unos tocacintas, ¿no? En los coches se quitaban y se ponían. En mi época, hoy en día los jóvenes no saben nada de esto, se reirán de mí cuando escuchen esta entrevista, mi estimado maestro, pero lo asumo, yo soy de otras décadas. Entonces yo lo saqué de mi coche, cableé, dividí los canales y entonces puse en total cerca de 4 pequeños exhibidores en donde estaba el equipo con su bocina y su grabación. Entonces en la bocinita se escuchaba la voz de Monsiváis, que estaba en un evento público diciendo algo, pero se movía la agujita. Entonces le daba la información del equipo y le daba la información de la grabación, cuándo se hizo, quién estaba en voz, etcétera, etcétera. Pues duró como dos meses la exposición y entonces empecé a explorar los audios y empecé a explorar los entornos. Entonces mi preocupación ya fue más allá y empecé a trabajar con más voces. Me preocupaba en ese entonces el trabajo social y las mujeres en prisión. Y empecé a trabajar con la vulnerabilidad de las mujeres y la violencia. ¿Qué nos hace vulnerables? ¿Por qué socialmente somos débiles? ¿Por qué recibimos menos recursos económicos cuando trabajamos igual? Y entonces empieza uno a leer y a investigar, porque, y hago un pequeño paréntesis, efectivamente cada producción de estas trajo consigo la investigación del tema, investigar no solamente en términos documentales, sino también en otros autores que hayan realizado obras bajo los mismos intereses o con los mismos medios de expresión. Entonces, la producción no es nada más llegar al taller y sentarse a soldar o a pintar. Llegar a un taller trae consigo ya todo un esquema metodológico preparado, ya toda una línea de cuestionamientos que vamos a resolver a lo largo de la investigación y la respuesta se va a ver en la producción. Por eso es muy importante no solamente una planeación, sino una investigación que fuese ad hoc a lo que queremos, a cuál va a ser nuestro proceso final. Pero bueno, entonces empecé a trabajar bajo estos conceptos de violencia y empecé a investigar qué estaba pasando, ¿no? De tal manera que pues empecé a leer a Luce Garay, a Julia Kristeva, a los estructuralistas para revisar qué pasa con la sociedad de consumo
¿Y qué pasa con los connotadores sociales? Me ayudó mucho Leonardo Boff y Rose Muraro y todas estas teorías sobre la vulnerabilidad. Entonces, yo aprendí mucho, estuve entrando a los reclusorios, particularmente a los femeniles. En Guerrero entré a un par de ellos para empezar a charlar con las mujeres. Mi intención en ese entonces era generar una serie de incidencias sonoro-lumínicas en paredes, en donde precisamente influenciada por estas condiciones del entorno y generar obra para sitio específico, una especie de campo expandido de la imagen. Pero pues no me dejaban en los reclusorios, ¿no? Al contrario. Entonces lo único que pude hacer es entrevistar a las reclusas. Eso fue en Guerrero, que están en condiciones realmente durísimas. No solamente son vulneradas por la sociedad, son vulneradas por el sistema penitenciario y son vulneradas por sus propias familias, ¿no? Entonces está durísima la condición de las mujeres en reclusión en Guerrero. Llego a México, pues estuve en Guerrero una temporada. Llego a México y lo primero que hago es ir a investigar al penitenciaría de mujeres en Tepepan. Ahí entré fácilmente, llevaba yo mi cámara, mi grabadora digital de audio, llevaba mi cámara digital, iba yo bien armada para hacer documentación de las chicas. Pues no, que me quitan la cámara, me quitan la grabadora y lo único que hago es poder entrevistar a las chicas. Condiciones de una extensa vulnerabilidad y por lo tanto no podía trabajar mucho con ellas, tenía que tener más contacto. Y así estuve entrando en varias ocasiones por mi propio pie a la penitenciaría, a lo que antes eran los Evarezos. Y pues realmente logro charlar con muchas de ellas e identificar y explorar intimidades que me permiten desarrollar todo un proyecto que se llama Sueños en Concreto, exploraciones de la intimidad. Y esto me sirvió para generar otro proyecto, pero todo surge por mi interés en trabajar con el campo expandido y con la imagen en sitio específico. Finalmente pues no pude ingresar las cámaras, 1000 trámites, hubo cambios de autoridades en las penitenciarías, pues total no logré ingresar. Pues bueno, pues yo empecé a trabajar con audios con mujeres que trabajaban en la calle, con todo tipo de mujeres. Y de ahí surgen las dos primeras obras, una que se llama Hoy como Ayer, que es un audio que de hecho se encuentra en mi blog académico, están cordialmente invitados a visitarlo, y otra que se llama Escúchame, el miedo. El primero de Hoy como Ayer surge, pues, de acuerdo a la investigación documental que realizo previamente. Prácticamente el trabajo no remunerado de las mujeres representa el 15% del PIB nacional. ¿Qué significa ello? Que el trabajo no remunerado de mujeres es como una condición naturalizada de las mujeres, ¿no? Una mujer tiene que estar en la casa, pues porque así es, ¿no? Porque está naturalizada. Es como si dijéramos que un hombre tiene que estar trabajando en la fábrica y que no se le pague porque está naturalizado el hombre en la fábrica. Entonces, habría que reflexionar en torno a ello después de encontrar estas cifras que son abrumadoras. Y entonces salgo a la calle con mi grabadora de audio digital y le pregunto a las mujeres, ¿usted de qué vive hoy? ¿En qué trabaja? ¿Gana bien? ¿Qué le gustaría trabajar? Y empiezo a explorar a estas mujeres y me encuentro a una estudiante que me encantó su respuesta. Me dijo, yo quería ser taxista, pero me da miedo andar en la calle, ¿no? Me da miedo esta extensión territorial. Y ello me llevó a la revisión de los connotadores de género, que me sirve para trabajar otra obra. Pero para cerrar esta pieza de Hoy como Ayer, me fui al archivo de la palabra del INAH a escuchar como 3 días completos de grabaciones, tanto analógicas como digitales, y me encontré las voces de mujeres zapatistas que hacen una reflexión. Se ve que fue una entrevista que le hicieron unas investigadoras españolas, porque la grabación estaba todavía analógica, y en aquel momento estas mujeres españolas les preguntaron a las mujeres zapatistas ya muy adultas de qué vivían o qué hacían durante el movimiento social. Y ellas decían, pues teníamos que matar perro, matar burro, comer burro, preparar la comida, desvestir a los muertos, quitarles las armas. Eso era lo que hacíamos, aparte de seducir tropa.
es decir, robarse las tropas prácticamente de la derecha para llevárselas a la izquierda. Y entonces estas mujeres platican cómo sobrevivían y de qué trabajaban. Pues bueno, este audio suma las voces de las mujeres zapatistas, las voces de las mujeres contemporáneas y algunos audios que voy cortando y que voy manipulando, ¿no? Entonces, esa pieza se presentó en el Museo de la Ciudad de México con audios y me gustó mucho estar en el museo y observar la respuesta de las mujeres. Llegó un grupo de mujeres mazahuas al museo, cosa que celebro infinitamente, y se pararon abajo de las bocinas que yo les había puesto en la museografía y estaban escuchando la voz de las mujeres zapatistas y estaban encantadas escuchando otras voces y se volteaban a ver unas a las otras, pero escuchando. Entonces realmente fue una reflexión que me dejó mucho. De ahí surgió otra obra que se llama Escúchame el miedo y es el soliloquio de mujeres que expresan a lo que le tienen miedo. Pero al mismo tiempo es así como la suma de conversaciones dadas entre mujeres que muchos hombres no escuchan, y era una manera de acortarles el camino para que no se entendieran, sobre todo a aquellas que están casadas, que tienen problemas con el marido, etcétera, etcétera. Esa obra también esa se presentó en el Bajo Puente de Rectoría, abajo de Insurgentes. Había incluido algunas palabras con letras de periódico en el ánimo de favorecer este sentido del anonimato y palabras, algunos focos que pudieran iluminar las palabras y las bocinas. Y todo el equipo escondido, ¿no? Me ayudó la de Gaku para poder hacer el montaje abajo del Bajo Puente, el que une Rectoría con el estadio. En la exposición los audios estuvieron de día, en la noche se apagaba todo como a las 9 de la noche, entonces los focos y todo llamaban mucho la atención. Tuve mucho público, fue muy padre, pero lo interesante es que hubo partido en varias ocasiones y solamente se perdió un foco. Y estaba a la mano de quien quiera, alguien con unas pinzas pudo haberse llevado la bocina, ¿no? Pues no, nada más se llevaron un foco, alguien que se le había fundido el foco en la casa, ¿no? Y dijo, aquí me llevo uno porque ya no encuentro la tienda abierta, ¿no? Supongo. Pero la pieza fue exitosa. Y de ahí surgieron otras piezas que conformaron este bloque de exploraciones sueños en concreto, exploraciones en intimidad, y empecé a generar una creación de objetos a partir de connotadores sociales, para lo cual algunas teorías de Correza Ayala, de García Canal, también bajo esta visión postestructuralista, ¿no? De sociedad de consumo, de manipulación social, en el ánimo de romper esta lógica patriarcal. Y entonces empecé a generar objetos y generé 2 jabones gigantes, que se llama uno jabonzote, Mastercard, y el otro se llama Por el poder de mi firma. Son 2 bloques de jabón, me fui a una fábrica de jabón para poder hacerlas, y en uno metí mis tarjetas de crédito, que ya están en desuso, pero esto era porque las primeras tarjetas de crédito que yo logré obtener por mí como figura social, política, es decir, porque yo adquirí una personalidad social y porque yo tenía mis ingresos, fue prácticamente a los 23 años. Antes de ello no me daban tarjetas porque las pedía, porque me decían que era mujer. En aquel entonces, recuerdo perfectamente el primer banco al que fui, fue el Banco Nacional de México, así se llamaba. Y solicité mi tarjeta, mostré mi nómina, ¿no? Soy profesor universitario, gano esto. Me dijeron, no, a usted no le podemos dar credencial, necesita tarjeta de crédito, necesita firmas de avales por todos lados, ¿no? En aquel entonces así nos trataban en los bancos, porque no tenían la certeza de que nosotras pudiéramos tener un recurso permanente. Bueno, entonces en este jabón gigante metí todas mis tarjetas de crédito, que han sido varios a lo largo de mi vida, y en el ánimo de lavarlas, ¿no? Es así como el poder de su firma, pero también el poder del jabón. Llega uno a la casa y lo primero que hace es lavarse las manos, ¿no? Se mancha uno, lavar la ropa. Es el gran poder sanitizador, ¿no? Entonces, en ese sentido usé mis tarjetas de crédito. Y en el otro jabón gigante metí 3 cheques, que fueron mis primeros clientes que me pagaban con cheque, y nunca los cobré, ¿no? En el ánimo de guardarlos y enmarcarlos, nunca los enmarqué, nunca los cobré. Lo que hice fue meterlos nuevamente a esta condición de sanidad, ¿no? De lavarlos. Y surgen otras obras, entre ellas algo que se llama Memoria Pública,
con algunos periódicos del estado de Chihuahua de la década de los 80s, en donde hago una investigación sobre mujeres y vulnerabilidad y encuentro ahí algunas cercanías interesantes, ¿no? La obra se llama Memoria Pública y son retratos, son pequeños portarretratos que en realidad están forrados con periódicos en donde vienen las notas de las mujeres desaparecidas. Y yo pienso, además de que una madre, de que una familia pierde a una hija, además tiene que hacerlo público, además del dolor de perderla y a lo mejor encontrarla mutilada en algún segmento en el estado de Chihuahua, además de eso tiene que publicarlo para buscarla. Y entonces el dolor se incrementa y entonces se hace del dominio público cuando algo es tan íntimo e intenso. Y entonces por eso trabajo con esto que se llama Memoria Pública. Mujeres desaparecidas en Chihuahua en la década de los 80, tengo los periódicos de la época y otros del Estado de México, en donde abordo el caso de esta extrema vulnerabilidad y violencia. Y bueno, para no hacer larga nuestra charla, maestro, finalmente trabajo sobre una producción que se llama El escenario de las diferencias, con una fuerte influencia de Luce Irigaray, en donde ella hace toda una reflexión sobre la gramática y la transferencia de la cultura a través de la lengua. De tal manera que esto más los connotadores sociales nos van definiendo cómo hablamos en términos de género. Entonces hago un pequeño video en donde les hago una entrevista muy similar a la ficha que trabaja Luce Irigaray en su investigación en Europa y yo la tropicalizo a nuestro país. Entrevisto a mujeres, a 5 mujeres y a 5 hombres con las mismas preguntas y el acomodo de los verbos, el uso de verbos, el uso de adjetivos, particularmente en los hombres fue muy similar, en donde el sexo era prioritario. Y las mujeres, las respuestas y el acomodo era en función al hogar y a su propio y a su autocuidado. Entonces fue muy interesante, entrevisté mujeres de diferentes segmentos socioeconómico-culturales, pero todas coincidieron. Entonces fue muy interesante cómo a través de estas pequeñas entrevistas pude hacer esta exploración gramatical que ya ha sido corroborada en las tesis de Luce Irigaray, ¿no? Y bueno, hoy por hoy me encuentro preparando la exposición la de Sueños en Concreto, en donde junto aproximadamente 30 obras, en donde incluyo la 11ª huella digital, que no mencioné anteriormente, que es una colección de 3 objetos, en donde hablo sobre el silencio como la 11ª característica de las mujeres, ¿no? El autosilencio, el silencio público y el silencio privado. Lo hago con 3 objetos. Uno incluye radiografías mías de mi cuerpo, que yo me he tomado a lo largo de mi vida, y un negatoscopio, un aparato de luz para ver las radiografías, todo hecho por mí y a mi medida. Y también con luz neón, ¿no? Lo presenté en el vestíbulo de la Sala Antonio Ramírez, que ahora son aulas, antes era una galería. En ese vestíbulo, nosotros, que en aquel entonces éramos los doctorantes, ahí podíamos colocar algunos de nuestros avances en la investigación-producción. Esta serie de 3 objetos de la 11ª huella digital las presenté ahí y resultó interesante porque la experiencia del silencio de otras mujeres generó un puente de identidad con la exposición. Entonces me encuentro preparando la exposición de estas piezas de Sueños en Concreto y al mismo tiempo estoy preparando una retrospectiva de mi obra planimétrica a escala. Generalmente trabajo escala maqueta. Después de la escala de la maqueta de taller, trabajo la escala que es definitiva y de ahí ya me voy a escala mayor de acuerdo al cliente, ¿no? Entonces voy a trabajar con maquetas para esta exposición, que es una retrospectiva sobre planimetría, ¿no? Porque es fundamental, es el principio de toda una evolución en mi producción. Bien, pues bueno, así podemos advertir, en mi caso muy particular, estimado maestro, que las influencias efectivamente no solamente son de otros productores plásticos, sino también de tendencias, corrientes del pensamiento que nos permiten explorar más allá de lo que vemos, ¿no? Y nos permiten reflexionar. De ahí que el proceso de investigación-producción en la plástica contemporánea es complejo.
pero trae consigo un acercamiento a la sociedad real, ¿no? Y que realmente es la manera en que nosotros como artistas nos insertamos en nuestra sociedad hoy por hoy. Entonces, pues yo le agradezco muchísimo que me invite a participar de su grupo con sus alumnos, invitar a los alumnos a cuestionarse en cada proyecto que inicien, hacerse un autocuestionamiento, porque el proyecto, ya sea de diseño editorial, de diseño industrial, de producción plástica, trae consigo el responder unas preguntas que generalmente invitamos a que sean dinámicas para que el proceso tenga precisamente las respuestas a este cuestionamiento, ¿no? Así que pues muchas gracias por recibirme en el aula, muchas gracias maestro por el favor de su interés y espero invitarlos próximamente a mi exposición.